Muy buenas noches, estudiantes del curso de Antenas y Propagación. Bienvenidas al primer CIPA programados en este curso referente a la unidad 1, donde vamos a estudiar el tema de decibeles. Pues bueno, la agenda que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Primero vamos a dar una pequeña introducción acerca de los decibeles, luego vamos a explicar la fundamentación en decibeles en cuanto a ganancia y potencia y vamos a tener un momento interactivo, unos ejemplos prácticos y por último vamos a proveer unos recursos adicionales para este tema. Bueno, los decibeles lo vamos a estar usando en el transcurso del curso de antenas y propagación debido a que esta escala logarítmica se usa para expresar pérdidas, ganancias, potencias y es importante utilizarlas porque facilita muchísimo los cálculos. No sé si recuerdan cuando veían electrónica análoga y diseñaban un amplificador o si pasaban por diferentes etapas de amplificación, tendríamos en escala lineal, tendríamos que multiplicar eh, por ejemplo, el voltaje por la ganancia para obtener el resultado. Cuando estamos trabajando en unidades logarítmicas, como trabajan los decibeles, las multiplicaciones según las propiedades logarítmicas se vuelven sumas y da el mismo resultado. Y las divisiones se convierten en restas. Entonces, miren, por ejemplo, también una de las facilidades que nos ofrecen usar los decibeles que se da en escala logarítmica es que, por ejemplo, miren, aquí tenemos estos datos, unas 10 mediciones en potencia de señal en milivatios. Y miren que aquí tenemos aproximadamente una señal aproximadamente como de 200 milivatios y aquí tendríamos aproximadamente una señal de 1800 milivatios. Y cuando la pasamos estos mismos valores a escala logarítmica en decibeles o en dBm, como está aquí, tenemos que este valor es aproximadamente 53 dBm y este valor tan grande comparado con este nos queda solamente en 2 dígitos, 62. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de usar decibeles? Que vamos a tener menos dígitos para números muy grandes y también para números muy pequeños. Por ejemplo, si tenemos números inferiores al 1, 0.0001 en decibeles, vamos a tener un número, pero negativo. Y también vamos a tener menos dígitos. Entonces, es una manera muy fácil, muy sencilla y por eso lo usamos muchísimo en las telecomunicaciones y la electrónica. Y como les había comentado, en la escala logarítmica, las multiplicaciones que se hacen en escala lineal se convierten en la escala logarítmica en sumas y las divisiones se convierten en restas. Y va a ser mucho más fácil comparar valores, ¿verdad? Cuando están en una escala logarítmica, de hecho, trazar una gráfica va a ser mucho más sencillo cuando hay una escala más reducida que una escala tan amplia como es la escala lineal. Pues bueno, los decibeles se basan en una unidad fundamental que es el Belio y utilizan ese nombre por Alexander Graham Bell, que fue el que hizo esta relación entre dos magnitudes, va a ser igual a 10 a la n. Entonces, si nosotros necesitamos tener el valor del exponente, lo que hacemos es, para pasarlo a escala logarítmica, es que hacemos logaritmo tanto de este lado de la ecuación como del otro lado de la igualdad y obtenemos que si tenemos logaritmo en base de 10 de una potencia, vamos a tener que es igual a la exponente, igual a 10 logaritmo de la potencia salida referente a la potencia de entrada. Y esto sería el concepto de velios. Y como el velio va a ser una unidad muy grande, se utiliza un submúltiplo 10 veces menor que el velio. Entonces ya no tenemos
ya vamos a tener la relación de la potencia de salida referente a la potencia de entrada va a ser igual a 10 elevado a la 0.1 n. De ahí viene el decibelio, que sería, ¿verdad?, un submúltiplo de 10 veces. Y luego aquí, obviamente, al aplicar logaritmo y logaritmo a ambos lados de la igualdad, pues tenemos que, tendríamos el exponente de este lado 0.1 por n, igual al logaritmo de la potencia de salida sobre la potencia de entrada en decibeles. Y esto sería igual a n. 1 entre 0.1 es lo mismo que tener 10, logaritmo de potencia de salida sobre potencia de entrada en decibeles. Y de aquí tenemos la fórmula referencia que utilizamos para obtener decibeles, hablando en términos de potencia. Ahora bien, en los fundamentos de decibeles, como les había dicho, lo usamos también para ganancias, para atenuaciones, para potencia, de hecho también para voltajes. Entonces, como sabemos, la ganancia es una relación entre el nivel de salida y el nivel de entrada, ya sea de potencia, de voltaje o de intensidad de corriente. Entonces, en términos prácticos, cuando estamos dividiendo, relacionando dos términos que tienen la misma unidad, quedan adimensionales, ¿verdad? Es decir, que la ganancia en sí no tiene, expresa es más bien un factor multiplicativo y carece de unidades específicas. Pero nosotros, como están en escala lineal, nosotros la podemos pasar a escala logarítmica a través de los decibeles. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, si tenemos ganancia de voltaje en este curso, no vamos a tratar tanto este término de ganancia de voltaje ni ganancia de intensidad, sino que vamos a trabajar más en relación a la ganancia de potencias. Y la fórmula que se utiliza en relación a la potencia, ya estoy viendo acá que no está, sería 10 logaritmo de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Tendríamos aquí la ecuación. Entonces ya sabemos que es en relación a 10. ¿Por qué con referente a la intensidad y con el voltaje ya no es 10 sino 20? Es porque la fórmula se saca en relación a potencia y si nosotros convertimos potencia a voltaje termina siendo que el voltaje es igual a la potencia sobre la resistencia al cuadrado. Entonces, al tener ese valor al cuadrado, termina quedando la ecuación en 20. Igual también pasa con la intensidad. Bueno, entonces, otro concepto importante es la potencia. ¿Cómo calculamos la potencia en decibeles si tenemos las unidades en vatios? Entonces, lo que hacemos es utilizamos esta ecuación. 10 decibeles de la potencia, vamos a poner aquí, de la potencia en vatios, ¿verdad? Sobre en relación a qué? A un vatio. Cuando lo relacionamos a un vatio, vamos a obtener la potencia en decibeles. Si queremos la potencia en dBm, ¿qué debemos hacer? Tenemos que usar la misma ecuación, 10 logaritmo de la potencia, puede ser de la potencia expresada en milivatios en relación a un milivatio para cancelar milivatios con milivatios y así ya me quede en dBm. O lo otro es usar también para obtener dBm, tener 10 logaritmos de la potencia, incluyéndola aquí en vatios, en relación a 0.01 vatio. ¿Y cuánto es 0.01 vatio? Es un milivatio, ¿verdad? Sino que lo coloco aquí en vatios para cancelar vatios con vatios si tenemos aquí la potencia de ingreso en vatios. Ahora bien, si yo tengo una potencia en dBm, aquí está resumida, si yo quiero una potencia en dBm y yo tengo la potencia en dB, lo único que debo hacer es sumarle 30. Con eso ya obtener el resultado en dBm, porque son unidades más pequeñas, hay que sumarle. Las potencias en dB, si yo tengo potencia en dBm, lo que debo hacer solamente es restarle 30 unidades. Entonces aquí vamos a empezar con el primer ejemplo de este CIPAS. Entonces se dice que se tiene una señal de 100 milivatios y se requiere obtener su valor en dBm y en dB.
Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que la ecuación nos dice la fórmula que la potencia en dBm es igual a 10 logaritmo de la potencia en relación a 1 milivatio. Esta sería la ecuación, ¿verdad? En relación si la potencia la tenemos en unidades de milivatios. Vamos a poner aquí para que quede en milivatios, ¿verdad? Entonces, solamente nos queda es reemplazar los valores. Como ya tenemos este valor en milivatios, colocamos 100 milivatios entre 1 milivatio. Yo hago este cálculo en la calculadora. El logaritmo que usamos, pendientes a esto, el logaritmo que se usa para hacer el cálculo en esta fórmula es el logaritmo decimal, que es el logaritmo en base 10. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes sabían cuando están en Google, a escribir aquí una pantallita pequeña. Por ejemplo, usted puede colocar aquí 10 por logaritmo 10, que es en base 10. Entonces, ¿de quién? De 100 milivatios, ¿verdad? Entre uno no va a colocar, porque da lo mismo, ¿verdad? Milivatios con milivatios se va y yo le hundo Enter y él me va a hacer el cálculo. Entonces ahí tenemos que la respuesta es 20, es decir, 20 dBm. ¿Ve? Que así de una manera rapidita ya sabemos que tenemos que utilizar el logaritmo en base decimal, en base 10, para el cálculo de decibeles. Y luego, como nos lo piden también en dB, para no volver a usar esta fórmula y hacerlo mucho más rápido, lo que hacemos es que a los dBm le restamos 30 y ya obtenemos el valor en decibeles. Miren que este valor, 100 milivatios, equivale a 0.1 vatio. Y miren que en escala de decibeles, todos los valores que son inferiores a 0 son negativos. Entonces, perdón, que son inferiores a la unidad, van a ser negativos. Entonces, miren que ya me sale negativo, menos 10 dB. De hecho, también lo podemos hacer directamente, vamos a hacerlo directamente en la ecuación de dB. Si esto lo pasamos a dB, ¿quién quiere hacerlo? ¿Quién se apunta a hacerlo? Miren, aquí tendríamos, no sé si ustedes alcanzan a ver esto. Aquí coloqué en la calculadora 10 por logaritmo en base a 10 de 0.1 porque ya me tocaría pasar, si lo quiero en decibeles, tengo que trabajar con unidades de vatios. Entonces, 100 milivatios equivalente a 0.1 vatios. Entonces, me dice que eso es igual a menos 10. Y miren, yo lo pude hacer enseguida restando la potencia en dBm menos 30. Y es mucho más fácil para nosotros hacer una suma y una resta. Entonces, ahora vamos a ver también la importancia aquí de usar los decibeles que trabajar en unidades lineales. Miren, aquí, por ejemplo, tengo un sistema que tengo una potencia de entrada que es de 0.5 milivatios. Y aquí me dicen que va a pasar por una etapa de amplificación. Puede ser una antena, puede ser un amplificador de potencia, ¿verdad? Que va a amplificar o un filtro activo que pueda amplificar la señal. Entonces me piden hallar la potencia de salida en dBm y la potencia de salida en dB. Entonces, como ya yo tengo aquí las ganancias en decibeles y en decibeles, en la escala lineal, ¿qué harían por lo general si estos valores de ganancias estuvieran en factores lineales? A ver, ¿quién quiere participar? Puede abrir su micrófono. Tutora, serían multiplicando aritméticamente. Muy bien, multiplicando, ¿verdad? Entonces, la manera más rápida que nosotros podemos trabajar es pasar este valor a dBm, ya lo tenemos en milivatios, lo paso a dBm con la fórmula 10 logaritmo de la potencia en milivatios, 0.5 milivatios en relación milivatio, milivatio con milivatio se van, y me queda 10 logaritmo en base 10 de 0.5 es igual a menos 3. Miren que todos los valores que son inferiores a la unidad me van a dar negativos.
Y no miran que ya aquí tenía 2 dígitos. Aquí ya tenemos solamente un dígito, reducimos también dígitos. Menos 3 dBm. Entonces ahora, como estamos trabajando ya en escala logarítmica, las propiedades del logaritmo me dicen que yo puedo hacer lo que normalmente en escala lineal multiplicábamos por cada una de las ganancias. Aquí solamente lo que nos toca hacer es una suma. Entonces, miren, entra una potencia de menos 3 dBm y miren lo maravilloso de los decibeles. Ya sabemos que las ganancias son adimensionales y las podemos sumar directamente. Más 10 dB, más 2 dB, más 5 dB y hago la suma. Menos 3 más 10 me da 7. 7 más 2, 9. 9 más 5, 14. 14 dBm. Y esas sumas las podemos hacer nosotros rápido, de una manera más sencilla que trabajar de pronto con multiplicaciones o divisiones en caso de que haya una atenuación. Bueno, entonces ahora para determinar la potencia, para determinar la potencia en dB, ¿qué debo hacerle? Tomo la potencia en dBm y le sumo 30. ¿Está bien esa ecuación así? La potencia en dBm es mayor. Aquí realmente tendríamos que, ay, perdón. Aquí tendríamos que realmente restarles. ¿Por qué? Porque estamos pasando potencia de dBm, ¿verdad? A decibeles. Y la ecuación me dice, mira que tenemos dB, teníamos dBm y lo teníamos que pasar a dB. Entonces, es restarle 30. Entonces, allí me daría ¿cuánto? 14 menos 30. ¿Cuánto es? Menos 16. Menos 16, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí tenemos esta parte. Entonces, ahora vamos a hacer algo interactivo. Vamos a hacer un Kahoot y luego nos vamos a ir a algo ya muy específico de la guía de actividades que nos corresponde hacer como tarea. Entonces, para calentar motores y ver exactamente que ya comprendimos estos temas, Pues te cerró el micrófono. No te escuchamos, profe. Menos 16. hola, perdón, ¿desde cuándo no me escuchaba? No sé en qué momento se me apagó. Ustedes me escucharon hasta aquí a menos 16 decibeles. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a tener un momento interactivo para comprobar que ustedes hayan adquirido los conocimientos y luego nos vamos a una parte de la guía de actividades en la cual le pide, sobre todo la parte de la normativa, que ustedes hagan unos cambios de conversiones. Y ahí les voy a ayudar un poco mediante el CIPAS, pero primero vamos a hacer esta parte interactiva con el Kahoot. Déjenme un momentico y vuelvo a compartir, pero ahora con sonido. Listo. Bueno, entonces estamos esperando los jugadores que se conecten. Profe, Ingeniera, ¿y el link? ¿Nos envías el link, por favor? Ah, ok. www, ya se los paso por aquí. www.kahoot.it. Ese es el link y luego introducen el código que estoy aquí mostrando. Bueno, solamente se han conectado 3 estudiantes de 24 que están conectados. Voy a esperar que nos conectemos allí varios para ver exactamente cómo nos va en esta pequeña prueba. Explico aquí.
Bueno. Hay 11 jugadores. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a iniciar con el Kahoot. Les recomiendo que se conecten desde su dispositivo móvil para que puedan responder de una manera mucho más rápida y así puedan ver la pregunta proyectada y ustedes puedan responder con su dispositivo móvil. Bueno, iniciamos. Iniciamos el Kahoot de decibeles en 3, 2, 1. El decibel se da en una escala de medida lineal, cuadrática, logarítmica, todas las anteriores. Bien sencilla esta pregunta. Quedan 13 segundos. Bueno, 9 personas respondieron de manera acertada. Así es, el decibel se da en la escala de medida logarítmica, por eso usamos en su forma, en su ecuación, el logaritmo. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, y así ha quedado el ranking. John está de primero, respondió de manera acertada y de manera mucho más rápida. John Borray, Julián, Fabián, Andrés y JJ están aquí en el ranking. Vamos a ver con la siguiente pregunta. La siguiente magnitud física carece de unidades. La potencia, la ganancia, la intensidad, el voltaje. Entonces lo dije ahorita. Vamos a ver qué tan atentos estaban a la intervención que hice hace un rato. Bueno, ya van 11 respuestas. Y 8 personas respondieron de manera acertada, la mayoría muy bien. La ganancia, recuerden que es una relación de una potencia referente, por ejemplo, una potencia o un voltaje a un valor de referencia. Entonces, o por lo general lo hacemos referente al voltaje de salida, referente al voltaje, en una relación del voltaje de salida con el voltaje de entrada, y es decir, ¿verdad? Que no van a quedar con magnitudes físicas. El pin del juego aparece aquí en el fondo, es 53 54 12 para los que quieran conectarse. 53 54 12. Ahí veo que me están preguntando algunos chicos. Bueno, sí, seguimos y ahora, mira, JJ subió a primer puesto, John Borrell está de segundo, Fabián Andrés de tercero, Felipe de cuarto y Juan Salazar de quinto. Seguimos con la tercera pregunta. La fórmula para pasar la ganancia de potencia G a decibelios es 20 logaritmo de G, asumiendo que G es la ganancia de potencia, o 10 logaritmo de G, o 100 logaritmo de G, o logaritmo de G. A ver si recuerdan cuál era la fórmula que usamos allí en el ejemplo para calcular la ganancia de potencia. Ya han respondido 15 estudiantes. A esta pregunta le di como más tiempo para que pensara un poco. Y vamos a ver cómo nos va. Van 16 respuestas. Vamos a ver cómo queda el ranking. Bueno, 10 personas respondieron de manera acertada. 10 logaritmo de la ganancia de la potencia. 20 se usa para ganancias de voltajes. 20 logaritmo de G se utiliza es para ganancias de voltajes o ganancias de corriente. Muy bien por los 10 chicos que respondieron de manera acertada y vamos a ver
cómo quedó nuevamente. John Borray quedó de primero, Fabián Andrés de segundo, JJ tercero, Juan R. Salazar de cuarto y John de quinto. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de logaritmo se usa para el cálculo de los decibeles? ¿Logaritmo natural? ¿Logaritmo decimal en base 10? ¿Logaritmo binario en base 2 o logaritmo neperiano? ¿Qué tipo de logaritmo usamos para el cálculo de los decibeles? Eso es importante porque hay muchos estudiantes que se equivocan allí a veces cuando están haciendo los cálculos y por eso les queda mal la actividad, porque utilizan un logaritmo que no es el adecuado. Y ya yo se los he explicado durante la actividad qué logaritmo en base a qué debemos usar. Y muy bien, 12 personas de las 13 respuestas respondieron de manera acertada. Utilizamos el logaritmo decimal, el logaritmo en base 10, que podemos ver en nuestras calculadoras a veces solamente con log, LOG. Bueno, y vemos que en el ranking queda aún de primer puesto John Borrell, Fabián Andrés, JJ, Juan R. Salazar y John. Están entre los 5 chicos que han respondido de manera acertada y mucho más rápida. La fórmula que se emplea para determinar los dBm es 10 logaritmo de potencia sobre 1 milivatio o 20 logaritmo de la potencia sobre 1 milivatio o 10 logaritmos de la potencia sobre 1 vatio o 20 logaritmos de la potencia sobre 1 vatio. Entonces, para calcular los dBm están relacionados a la potencia, ¿verdad? Pero en relación a ¿qué? ¿A los vatios o a los milivatios? ¿Cuál será la ecuación o la fórmula adecuada para hacer ese cálculo? Vamos a ver cómo nos va, chicos. Ya van 15 respuestas y nos quedan 10 segundos. Y vamos a ver cuál es la respuesta acertada y cómo queda este ranking. Muy bien, 11 personas respondieron de manera correcta. La fórmula que se emplea para determinar los dBm es 10 del logaritmo de la potencia en relación a 1 milivatio. Recuerden que para calcular dBm es en relación a 1 milivatio, o lo otro es colocar la potencia en vatios en relación a 0.01 vatios, ¿verdad? Que le habías mostrado, pero esa opción no estaba aquí. Entonces la opción correcta era la roja, el color rojo. Vamos a la siguiente pregunta y esta vez sube al podio Fabián Andrés, John Borrell, JJ, Juan R. Salazar y Felipe. Son los que están aquí entre los 5 primeros más rápidos en contestar de manera correcta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una ventaja de usar decibeles? Las multiplicaciones se convierten en restas, las divisiones se convierten en sumas, más dígitos para números grandes o las multiplicaciones se convierten en sumas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Rojo, amarillo, azul o verde. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una ventaja de usar decibeles? Y aquí estuvo algo un poco reñido. En los decibeles y en las propiedades de los logaritmos, las sumas, las multiplicaciones, ¿verdad? Se convierten en sumas. Las divisiones se convierten en restas. Y ahí no estaba esa opción. Estaban las multiplicaciones en restas o las divisiones en sumas. Y más dígitos para más números grandes, no. Porque es al revés. Con logaritmo vamos a reducir el número de dígitos. Y vamos a ver quién ahora está en el ranking. Fabián Andrés queda en primer lugar, JJ subió a segundo lugar, John Borrell tercero, Felipe cuarto y Juan R. Salazar de quinto. Vamos a ver si JJ alcanza a subir. Miren, subió JJ y subió Felipe en el podio. Y vamos a la última pregunta. 40 decibeles es igual a 40 dBm, a 43 dBm, a 70 dBm o a 60 dBm. Recuerden que dB es una unidad mucho más grande al pasarlo a dBm
es que en relación a un milivatio, ¿verdad? Muy bien, 8 respondieron de manera acertada, ¿verdad? Recuerden que habíamos hablado que los DBMs se convierten a, perdón, los DB se convierten a DBM haciendo solamente la suma de 30 unidades. Y pues ya, vamos a ver cómo quedó el podio. En tercer lugar quedó Felipe. Felicidades, Felipe. Segundo lugar quedó JJ y en primer lugar quedó, vamos a ver quién quedó en primer lugar, Fabián Andrés. Fabián Andrés, felicidades, muy bien. Bueno, chicos, les felicito por participar y pues bueno, por ratificar algunos conceptos, ¿verdad? Que estábamos manejando aquí, que vamos a manejar aquí en el curso y que bueno, espero que este espacio les haya sido también de bastante útil para que así le quedara claro algunos conceptos. Ahora sí, vamos a lo siguiente. En la guía de actividades, ay, perdón, mi batería, no sé qué pasa. Sí, lo tengo conectado. Parece que ya. Sí, ahora sí está cargando. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a ver un poco un ejemplo de lo que nos dice la normativa. Vamos a ver un momentico lo que nos dice la guía de actividades y les voy a pedir a que trabajemos también de manera interactiva esta parte. Ahí yo les hice una parte, ustedes tendrían que trabajarle a la... Entonces, vamos a... Ay, no sé qué le pasa a mi computador que se bloqueó. Bueno, ya. Ahora sí, vamos un momentico aquí al campus, mis cursos. Y vamos a ingresar. Ah, chicos, les voy a pedir por favor, confirmen asistencia. Aquí cuando entren, los que no se inscribieron al CIPAS, creo que nada más vi como 10 personas inscritas en el campus virtual, pero sí les voy a pedir que por favor se inscriban porque ahora la asistencia a los CIPAS se va a hacer a través del campus. Entonces, es necesario que confirmemos asistencia a través del campus virtual. Ingresen al campus virtual, porfa, y confirmen asistencia los que se inscribieron. Los que no se han inscrito, por favor, inscríbanse. ¿Cómo se van a inscribir? Encontrar CIPAS. Y en encontrar CIPAS, escriben aquí periodo 1394. Le dan Enter. El 1394 es el segundo periodo del 2023. Y luego en curso, le da clic a la pestaña y escribe 208019, que es el código del curso de antenas y propagación. Y le va a aparecer aquí la sesión de los CIPAS. Esta primera sección que se desarrolló a las 7:30 y las siguientes sesiones que se van a desarrollar de 7 a 8. El 11 de septiembre y el 18 de septiembre. El 11 de septiembre el tema va a ser perfil de elevación usando la herramienta Google Earth y la tercera sesión del CIPA va a ser dudas e inquietudes referentes a la fase 2 del curso en la cual nos encontramos en el momento. Entonces, les voy a pedir por favor que registren su asistencia allí en el CIPAS. Bueno, ahora sí, vamos a hacer lo siguiente y vamos a entrar un momentico a ver la guía de actividades del curso de algo que habla referente a la normativa. Entonces, cuando entramos aquí al entorno aprendizaje y ingresamos aquí en la guía de actividades, unidad 1, fase 2, hay un punto referente a la guía de actividades, este punto, que es el punto número 2, que me dice que consulte la resolución 105 del 2020. Y me dice las páginas 44, 45 y 52.
Vamos a ir un momentico acá. Vamos a abrir aquí el PDF para que se vea mejor. Y pues aquí me decía las páginas, vamos a ver. Las páginas 44, 45, vamos a buscar aquí las páginas 44. Empezamos. A ver. No, parece que esta no. Voy a buscar mejor en las referencias bibliográficas para que no, para que haya allí relación. Vamos aquí en aprendizaje, vamos aquí a la unidad 1 y vamos a ver en cuanto a la normativa. Esta. Yo creo que aquí, yo creo que hubo un problema de redacción. No es la acentos, sino la 15, 015, a ver, 2020, 2012, sí, era la 015 del 2020. Bueno, es esta normativa que tenemos aquí y nos habla de la página 44, 45 y 52. Vamos a ver si nos abre otra pestaña. Bueno. Miren, aquí ya tenemos en esta tabla, el monograma de MINTIC, tenemos a unas bandas de frecuencia, tenemos exactamente cuánto es la potencia máxima conducida, potencia de salida máxima conducida, y esto es para los transmisores. Entonces miren que aquí me dice dispositivos de salto en frecuencia, modulación digital o híbridos. Entonces aquí me dice en la guía de actividades, a ver un momento, acá está la guía de actividades, y me dice que debemos colocar la potencia máxima de salida conducida del transmisor en vatios acá y debemos luego colocarla, hacer la conversión a dBm. Entonces, pues yo lo que hago es que cojo la normativa y yo coloco aquí. Aquí tenemos que la potencia máxima de salida conducida es 1 vatio para dispositivos que emplean por lo menos 25 canales de salto de frecuencia o 0.25 para dispositivos que emplean menos de 25 y por lo menos 13 canales de salto de frecuencia. Y 1 vatio para dispositivos que utilicen modulación digital. Es decir, que vamos a tener 1 vatio para dispositivos que emplean por lo menos 25 canales de salto de frecuencia y para dispositivos que utilicen modulación digital. Entonces, yo aquí más o menos les ayudé a encontrar estos valores que están allí en la normativa para los diferentes saltos de frecuencia que están allí, que son bandas. Bueno, aquí, perdón, este es para 2000, empezamos en 2450. Aquí yo no les coloqué todas, de hecho, no les coloqué todas las de la tabla, sino que coloqué aquí unos valores específicos. Obviamente, ustedes van a hacer la actividad de mirar exactamente los valores. Aquí está desde 915 a 928 MHz, 2400, 2483 MHz. Le voy a pasar aquí igual el enlace, ¿verdad? De la norma que igual está en las referencias bibliográficas del curso. Bueno, entonces, ahora seguimos acá. Vamos a seguir y vamos a hacer este ejemplo que está acá. Entonces, vamos a convertir 1 vatio a dBm y vamos a convertir 0.125 vatios a dBm. Aquí yo les coloqué el ejemplo para 1 vatio. Entonces, ya sabemos que la fórmula dice que la potencia en dBm va a ser igual a 10 logaritmo de la potencia en vatios sobre 1 milivatio.
O lo mismo si yo coloco aquí un milivatio para que se me dividan vatios con vatios, lo que puedo colocar es 1 por 10 a la menos 3 o 0.01, ¿verdad? Para que se haga la conversión. Y al usar yo esta ecuación, ingresar estos valores en la calculadora, 10 por logaritmo en base 10 de un vatio en relación a un milivatio, va a ser igual, me va a dar 30. Y esto lo voy a obtener en unidades de dBm. Entonces, ahora yo quiero que alguien comparta pantalla y me muestre cómo lo haría para 0.125 vatios. Haría la conversión. De hecho, aquí esto nosotros lo podemos convertir fácilmente en milivatios. Si yo muevo la coma 3 veces, 1, 2 y 3. 0.125 vatios es lo mismo que tener 125 milivatios. Entonces, ya no nos tocaría usar esto, sino solamente tener 10 logaritmo de 125 entre un milivatio con milivatio se me va a cancelar y allí voy a obtener el resultado. ¿Alguien quiere compartir pantalla? A ver quién levanta la mano de los que están presentes y comparte pantalla y hace esa parte. Es bien sencillo. Igual no tenga problema si se equivoque. Si usted se equivoca, va a aprender. Uno del error, de ensayo-error, uno aprende. Pero sí quiero que este espacio sea interactivo. Entonces, espero que alguno levante la mano y participe. A ver, ¿quién se quiere ganar 10 puntos? Ninguno. Ninguno de los 23 que estamos conectados quieren ganarse 10 puntos. A ver, Fabián, Andrés, Ramírez, el que le fue súper bien en el... Ah, bueno, ya tengo aquí a Felipe Armando Chía, que levantó la mano, muy bien. Dale, ¿sí puedes compartir pantalla? Ingeniera, no, estoy desde un móvil, pero yo si quiere, pues yo le voy diciendo Ah, bueno, cómo haría no, pero si la... quieres comparte en el móvil, ¿tienes calculadora? Permítame un momento. Si en el móvil tienes calculadora, la puedes compartir. Permítame un momento, por favor. Ok, dale, claro que sí, vamos a esperarte. Ahora una pregunta, Sí, dígame, Johnny. qué pena interrumpirla. Digamos que si yo obtengo los milivatios y quiero hacer de una vez la conversión en Excel, porque pues ya Excel tiene una fórmula definida, ¿lo podemos hacer así? También, sí, usted puede usar Excel, puede usar MATLAB, puede usar cualquier calculadora, o de hecho hay herramientas en Internet que es el siguiente paso también de conversiones. Pero es importante, ¿verdad?, que nosotros estemos enterados de cómo realizarle. En caso de que estemos un día solamente con la calculadora, no tengamos acceso a Internet y podamos hacer el cálculo, ¿verdad? Ah, ok, correcto. Entonces, sí, se puede hacer usando la ecuación. Sí, de hecho yo utilizo una calculadora, una Casio que yo tengo aquí, entonces la utilizo. Hay un botón que dice logaritmo de 10. Ok, perfecto. Bueno, Felipe, ¿pudiste solucionar? Ya abrí la calculadora, permítame un momento. Bueno, mientras Felipe está abriendo la calculadora, quiero preguntar, ¿ya reportaron su asistencia del CIPAS? Tutora, mire Sí, señor. ¿cómo que se llama Ah, esto? estás haciéndolo Sí, los por comentarios. GeoGebra. Ajá. Recuerda que tienes que multiplicar primero 10 por logaritmo en base 10. Y allí colocas ya el valor de milivatios. El valor que vamos a convertir es 0.125 vatios, que corresponden también a 125 milivatios. Entonces quiero que lo hagas y lo presente. Ahí hay un chico que está compartiendo su cámara y lo está haciendo, pero creo que hay que ponerte como en primer plano
para que Eh, para que se pueda ver. Ahora ahí no sé si se puede ver. 10 logaritmo de 125, como ya lo tienes en milivatio, el dBm es entre 1 milivatio, para que milivatio y milivatio se cancelen. Entonces, ¿te da cuánto? No, 20.96. Es aproximadamente 21 dBm. Entonces, voy a compartir un momentico pantalla. Entonces, ahora haciéndolo con el siguiente valor, están viendo allí, pero sí quería que lo hicieran ustedes, porque a veces uno haciéndolo es que aprende, y entre más uno repita las cosas y practique, más aprende. Entonces, sí me gustaría que este trabajo lo hagan paso a paso, ¿verdad? Para que no se lo olvide. Entonces, aquí ya no sería en relación a un vatio, sino a 125 milivatios. Y entonces aquí ya no tendríamos sino milivatios, ¿verdad? Para que se nos cancelen los milivatios con los milivatios. Y ahí sí tendríamos que son 21 dBm, ¿verdad? Fue lo que nos dio en la calculadora. Ok, entonces ya tendríamos aquí la conversión, ¿verdad? Tanto un vatio como 0.125 vatios, que son lo mismo que 125 milivatios. Ahora, ¿quién quiere hacer el siguiente? Tutora, ¿es conveniente que nosotros lo podamos trabajar siempre en milivatios para que nos dé uno en el denominador? Sí, también, claro, lo pueden hacer así. Por ejemplo, puedes colocar 1000 milivatios, lo mismo que un vatio. Y listo, también. En vez de hacerlo así como lo hice acá, si no podía, yo podría colocar. Ya sabemos que un vatio nos da ¿cuánto? 30 dBm. Aquí sería básicamente esto que está aquí, sería igual para esta frecuencia. Nos faltaría para 0.250, que sería 250 milivatios. De hecho, voy a colocarlo aquí como para que quede. Ay, espérense. Si yo tengo aquí, un vatio es lo mismo que tener ¿cuánto? 1000 milivatios. milivatios, ¿verdad? Y si lo hacemos en referencia a un milivatio, enseguida vamos a tener también la respuesta. Así como dice un compañero, ¿verdad? Es como nosotros nos ajustemos o adaptemos, o como nos parezca mejor, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Bueno, entonces, igual siempre nos va a dar el mismo resultado. Ahora sería 0.250 vatios, que es lo mismo que tener 250 milivatios. ¿Cuánto da eso? Da 24 dBm, tutora. Da 24 dBm. Muchas gracias. Bien. Y así vamos a hacer con cada uno. Entonces, ahí tienen la tarea para las frecuencias, las diferentes frecuencias que están aquí en la guía de actividades, para que la sigan haciendo y la puedan completar y la puedan realizar toda. Entonces, yo por ahí ya les compartí la norma y ustedes vayan revisando y vayan tomando apuntes, y de una vez, hoy mismo, los chicos, los 23 chicos que se han conectado a este CIPA, quiero que realicen ese punto de la actividad. ¿Ok? Y mañana, o hoy mismo a la noche, coloque su aporte en el foro. ¿Dale? ¿Me prometen que van a hacer eso? Que se pongan al día con la actividad. Sí, señor, dígame. El link que me regalaste, tutora, qué ¿Nos pena. podría explicar nuevamente cómo diligenciar nuestra asistencia? Ok, bueno, chicos, en el campus virtual, si usted no se apuntó al CIPAS, no le va a aparecer la opción para registrar asistencia. Entonces, ¿qué debe hacer? Si usted no se ha apuntado al CIPAS, usted primero debe encontrar el CIPAS y darle clic. Aquí, de hecho, cuando usted abre el campus virtual y entra a mis cursos, le va a aparecer la opción de encontrar CIPAS. ¿A todos les aparece esa opción? ¿Me confirma, Sí, por señora. favor? Sí, señor. Ok. Entonces, cuando usted encuentre CIPAS, y una manera más fácil de encontrar el segundo periodo del 2023, miren, aquí está. El código 1394 corresponde al 2023, segundo periodo 1604. Yo lo selecciono. Y luego escribo aquí en curso el código del curso, que es 208019. Antenas y propagación.
Y luego acá abajo, ya enseguida le aparecen los CIPAS programados de antenas y programación. Y usted mira aquí, ya me aparece, felicidades, tu participación se encuentra confirmada. A usted le va a aparecer me interesa. Y usted le va a dar clic a ese me interesa. Luego que le dé clic a ese me interesa, a usted le va a aparecer nuevamente cuando ingrese a mis cursos, le va a aparecer aquí el CIPAS y le va a aparecer registre su asistencia, un botón verde, así como me apareció ahorita a mí. Y ustedes le dan clic allí y listo. Entonces, lo primero es registrarme que me interesa el CIPAS. Y segundo, entrar a mis cursos y allí le va a aparecer los CIPAS en los cuales usted se ha programado y le da clic allí en confirmar asistencia. Dale, chicos. Bueno, entonces tienen que hacer creo que hasta las 8:30 porque el CIPAS estaba programado hoy de 7:30 a 8:30 de la noche. Entonces, ¿alguna duda o inquietud que tengan relacionada? Yo les voy a compartir, de hecho les voy a compartir un pantallazo de esto para que lo tengan y se les haga más fácil. Voy a recortar un momento y se lo voy a compartir aquí en el foro en el chat del Teams para que sigan trabajando. Ahí también les pasé el enlace de la normativa y para que miren de la guía de actividades qué valores les hace falta y ustedes puedan llenar y completar esa tabla. ¿Tutora? Sí, señor, dígame. Buenas noches, una pregunta. Es que estaba mirando la tabla y no Sí, encuentro el señor. valor de 24.000 y el otro ranguito. No lo encuentro, no Bueno, sé dale, espérate un momentico y ya lo miramos, ya lo cuál. revisamos. Déjame coloco aquí el pantallazo de la... Ok, Segundo. ya coloqué ahí el pantallazo de esta tabla y vamos a buscar el de 24.000. Vamos a ir acá. $24.000 MHz. Este es un punto importante. 24.000 MHz es lo mismo que 24 GHz, ¿verdad? Aquí enlace fijo punto a punto. Y aquí dice que la intensidad máxima de campo eléctrico. Y hay un punto anterior que yo les pregunto en la guía de actividades que me coloquen una ecuación. Ahora les voy a mostrar aquí la guía de actividades. Está muy bien esa pregunta porque ahí hay un punto importante que debemos convertir estos valores de campo eléctrico ¿a qué valor? Bueno, creo Potencia. que aquí lo vamos a tener es a PIRE. Entonces, vamos a buscar más bien, vamos a seguir mirando acá abajo las páginas porque yo igual quiero que coloque otra página para ver si, porque aquí me va a salir es el valor de PIRE. La 52, ingeniera. La 52. 44, 45 y 52. Y la 52. Ok, creo que acá, vamos a ver un momentico a ver qué dice. Creo que aquí hay que leer algo en la sección 3.4. En la sección 3.4 de esta normativa. Vamos a leer la sección 3.4.
Bueno, no, pero eso es dispositivo de operación momentáneo. Señor, una pregunta. Creo que, Todas las ajá, en las normativas, sí, en las normativas nosotros encontramos la potencia máxima, ¿no? potencia máxima de salida conducida, que esa es referente al transmisor. Pero